Sos como Sims. Sí. Che, hablando de Sims, mañana, Día del Periodista, en un momento complejo. ¿Viste la encuesta de Cipreva? El 70% de los periodistas están con sueldos por debajo de la línea de pobreza. Sí, vos sabés que yo no sé si soy periodista. Creo que lo fui alguna vez. No sé si hoy ese oficio me representa. Más allá de que uno hable a través de los micrófonos. Pero no sé si soy estrictamente un periodista, pero la verdad es que mi vida está atravesada por el periodismo y por el peronismo también. Claro. Porque yo te diría que hasta el 2015 fui periodista sin dudarlo. Y me sentía periodista, si los 7 de junio sentía que era mi día. Yo no sé si mañana... Que el fantasma de Mariano Moreno bajaba sobre vos. Yo no sé si mañana es mi día, ¿no? Pero sí me creo con derecho, como cualquier otro hijo del vecino, a pensar algunas cosas sobre el periodismo, ¿no? Y yo creo que esto que vos planteás de los sueldos más bajos de la historia. Yo entré al periodismo en los 90 cuando un periodista ganaba fortunas. Sí. Y ganaba fortunas en dólares, además, sí, porque era la época del menemismo, ¿no? Y donde los medios de comunicación recibían mucho dinero. Y eran empresas muy poderosas, mucho más poderosas que ahora, ¿no? Que finalmente quedó una sola o dos con un poco de suerte dando vueltas por el mercado. En los 90 era la época de las revistas, la época de los diarios, la época de un gran peso de la información. Pero también era el gran momento de la legitimidad del periodismo, ¿no? Los periodistas eran tipos que estaban legitimados. Y cuando un gobierno los atacaba, como suele ocurrir con casi todos los gobiernos, si había alguna denuncia de calumnias, injurias, o cuando había algún problema con el periodismo resolvía la cuestión de forma corporativa, ¿no? Es decir, todos los periodistas se unificaban para defender los intereses de los periodistas. Incluso a veces cuando esa situación se ponía dificultosa con las empresas periodísticas, ¿no? Recordemos el caso Cabezas, ¿no? Donde el periodismo, los periodistas parecían formar un club, ¿no? Ese club se rompió definitivamente con el kirchnerismo. Cuando yo diría que era muy fácil ser periodista en contra de Menem, y además era muy fácil ser progresista en contra de Menem, y el periodismo y el progresismo tienen algo ahí de una matriz social y psicológica estoy hablando de los periodistas, porque me estás haciendo caras así. No, porque hay como un progresismo. Sí, lo que pasa es que de edad, le digo yo, ¿no? Es posible. Son progres a los 25, 30, porque van a ser fachos a los 55. Digo. Sí. Bueno, nos pasa un poco a todos a eso, ¿no? A todos nos pasa un poco eso. Pero el kirchnerismo rompió el club progresista y periodista. Más allá, viste, había una forma de ser periodista que tenía que ver con lo progre, que tenía que ver con... En los 90 era muy fácil. El kirchnerismo rompió con esa... Y demostró que los periodistas son tan miserables como cualquier otro tipo de función, ¿no? Y que además estaban divididos ideológicamente. Claro, y los periodistas no solamente tenían divisiones ideológicas, sino que tenían divisiones empresarias, y que las empresas estaban mucho más detrás de la libertad de prensa que los propios gobiernos, ¿no? Y esto lo digo porque ya Arturo Jauretche en la colonización pedagógica hablaba, ¿no?, de las diferencias entre el Estado como enemigo y la libertad de prensa como enemiga de la propia verdad y de la propia libertad. Y de la libertad de empresa también, claro, ¿no? Sí. Pero también es cierto que esa forma de pensar el periodismo en el kirchnerismo también se agotó. Hoy no es el mismo lugar que tiene el periodismo. Bueno, por ejemplo, convengamos que el kirchnerismo es el que baja las sanciones, el que evita, propone esta ley que evita las sanciones. Pero divide al periodismo, pero, ¿no? Hay un periodismo muy antikirchnerista y un periodismo muy kirchnerista, y no había como espacio en el medio, ¿no? No había posibilidad de hacer eso. O sea, Corea del Centro estaba más cerca de Corea del Sur que Corea del Centro es Corea ¿no? del Sur de acá a Quiaca, yo no tengo ninguna duda. Había ahí una situación de muy blanco y negro, de amigo-enemigo entre el propio periodismo. Me parece que eso se mantuvo incluso hasta durante el macrismo, ¿no? Pero me parece que Milei logra romper de alguna manera esa lógica de periodistas K y anti-K.
¿En qué sentido? Digo, me parece que hay muchos de los periodistas que eran anti-K que hoy están volviendo una postura que yo no te diría kirchnerista, pero sí de encontrar parámetros racionales para enfrentar la locura que es Milei. Corea del Centro, decís. Estoy diciendo, creo que están buscando un Corea del Centro y al mismo tiempo están haciendo como yo te dijera, bueno, traigamos al centro a algunos periodistas kirchneristas, porque lo que hace Milei es absolutamente, yo diría, desbarrancado, ¿no? Entonces, por lo tanto, los ataques de la violencia discursiva que tiene Milei hacia los periodistas logran de alguna manera volver a generar un colchón entre los periodistas de solidaridad mínima, ¿no? Decir, che, pero no, pará, porque eso no lo hacía ni el kirchnerismo, te dicen. Claro. Los periodistas antikirchneristas te dicen, esto no lo hacía ni el kirchnerismo, lo hacía, che, esto está pasando el castaño oscuro. Y los kirchneristas los miran a los demás periodistas y dicen, vieron que teníamos razón. Y ahí hay como una especie de acuerdo, yo te diría de neocorporativismo entre el periodismo, donde me parece que el periodismo va a lograr enfrentarse a un gobierno como el de Milei. Y por supuesto tenés el núcleo duro, ¿no? Que es La Nación, que son los periodistas, que de periodistas tienen muy poco. Pero me parece que eso hace que se repiense de vuelta el oficio de periodismo, ¿no? ¿Qué significa hacer periodismo después de Milei? Me parece que es una gran pregunta para hacerse, porque ya no está solo tamizado por la cuestión ideológica o la identidad partidaria. Me parece que están pasando otras cosas. Otras cosas que están pasando es esto que vos planteabas apenas empezaste. A mí me pareció fantástico cuando hablamos el otro día la nota de Nadie lee nada, ¿no? Claro. Porque lo impresionante es que no la leen ni siquiera los dueños de los medios. Es verdad. ¿Qué significa eso? Que hay un gran desprecio sobre el propio trabajo periodístico. Sí. Incluso los empresarios periodísticos. Sí. Por eso pagan lo que pagan, porque desprecian el trabajo que hacen los periodistas. Absolutamente. Ahora, ¿qué hace un periodista con un trabajo depreciado y despreciado? Me parece que esa es la gran pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Cómo mejoramos las condiciones materiales de vida del periodista, pero también las condiciones que están vinculadas a lo que es la libertad de expresión, a lo que es el enfrentamiento con el Estado? Porque además algo que ocurre, y que es un cambio, yo te diría, casi epocal. En la década del 60 y del 70 el periodista gritaba contra el Estado y el Estado era el que ponía las pautas de lo que se podía decir y no se podía decir, ¿no? Un Estado era el que decía, hasta acá llegás con tu libertad de prensa. En el medio estaban las empresas que se hacían las distraídas, que marcaban la agenda, pero, digamos, si uno tuviera que pensar cuál era el modelo del periodista valiente, era el que se enfrentaba a las dictaduras militares, el que se enfrentaba al Estado totalitario, ¿no? Sí. Ese periodista tenía voz y era escuchado, aun cuando fuera masacrado, torturado. Digo, el modelo Rodolfo Walsh, aunque fuera desaparecido, ese periodista tenía voz. ¿Por qué? Porque al Estado le molestaba. Sí. Yo creo que hoy el periodismo no le molesta a nadie. Yo creo que hoy el periodista grita junto a 25.000 periodistas que están gritando, no se escucha nada, no se entiende nada. Sí. Enfrente está el océano, que hace un ruido espantoso, lleno de comunicación, nadie se entiende, nadie se escucha, ninguna voz es mejor que otra, nada tiene sentido. Si el enemigo del periodista en los 50, en los 60, en los 70, el Estado supuestamente autoritario, me parece que el enemigo del periodismo hoy es el sinsentido de las cosas, ni siquiera la posverdad. Porque la posverdad significa que hay una verdad, que puede haber una verdad que está ninguneada por las fake news y las mentiras. Yo creo que esto podemos hablar de una posrealidad, es decir, no importa la realidad. No importa porque nadie va a escuchar tu remera, como decían los Redondos. Y creo que esa es la principal crisis del periodista. Cualquier tuitero es más relevante que un periodista hoy. Entonces, ¿qué significa ser periodista? Sí, si tenés 50, 60.000 seguidores en Twitter, jugás en la misma cancha que puede jugar un periodista, no te digo La Nación, pero ahí. Y al tuitero lo hace gratis. Déjame que acote tres cosas a lo que vos decís, porque yo tengo más años en esta profesión, yo también llegué a fines de los 70. Sí. A fines de los 70, en donde yo me fui a guarecer en el periodismo, porque mirá qué boludo que era, creía que a los periodistas no lo mataban. Sí. Imagínate. Pero, a ver, había cosas que en este momento no se producen. Había, por ejemplo, una importancia de la publicidad del diario. Vos vendías publicidad. Y vendías los diarios. Sí.
Digo, yo tenía un jefe de redacción y cuando yo quería que ganara Estudiantes de La Plata, que estaba jugando con Boca, me decía, sí, boludo, dale que va a ganar tu equipo y nosotros vamos a vender 20.000 diarios menos mañana. Sí, claro. ¿Entendés? Y había publicidad, digo, las empresas, vos tenías, yo trabajaba en una revista muy conocida, digo, que era La Semana, y nosotros vendíamos convollado, digamos, páginas completas que eran avisitos chiquitos. Digo, quiere decir que la publicidad tenía un sentido, pesaba de otra manera muy diferente. Hoy, a los dueños de las empresas periodísticas no les importan los periodistas, porque no les importa la publicidad, solo les importa la pauta. Han entrado, y eso sí es un negocio que se instala definitivamente a fines del kirchnerismo, principios del gobierno de Macri. Se termina la publicidad. A ver, vos decís, no, pero si hay avisos. Claro, sí, de YPF, del Banco Nación. Digo, de los bancos, los únicos que ponen son Santander, esas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Me parece que también eso cambia la naturaleza de la relevancia del periodista. De la misma manera que ya no se venden más objetos periodísticos. Digo, ¿cuántas revistas vendes hoy? Nada. Bien, yo trabajé en una revista que vendía 400.000 revistas por semana. Sí, claro. Y en ese momento hay que ver los kioscos de los diarios, ¿no? Venden autitos. Claro, y en ese momento la revista Gente vendía 1 millón de revistas por semana. Y Clarín 2 millones de diarios el domingo, digo. Entonces, me parece que hoy la competencia pasa por otro lado. Y estos periodistas que vos decís que empiezan a querer ser periodistas de nuevo, se encuentran o se enfrentan a una realidad muy compleja. Primero, que hay un montón de pibes que están empujando de atrás para cobrar nada. Sí. Escriben como el orto, no saben hacer la O con el culo de un vaso, pero quieren cobrar nada. ¿Vos viste lo que son los zócalos de televisión? Sí. Y segundo, digo, en la medida en que el público no los avale anotándose en el streaming o aportando en el medio, 1.000 pesos, 500 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, esos periodistas pierden relevancia. Me parece que lo que ha mudado fundamentalmente es el rol del periodista. Sí, yo recuerdo cuando entré a trabajar, las notas eran muy difíciles de firmar. Firmaban solamente las estrellas periodísticas. Claro. Hoy la firma es más importante que la nota. Claro. Sí, hoy el periodista es más importante que la nota. Quien lo dice es más importante que lo que dice. Y puede decirlo desde cualquier otro lugar que no sea un medio de comunicación. Pero es que, por supuesto, lo podés decir como invitado al programa X de Crónica, digo. Sí. Pero, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Digo, vos tenés gente que te sigue, el Rulo tiene gente que lo sigue, yo tengo gente que me sigue en los distintos medios donde nosotros vamos, venimos, que yo. Pero además, Gustavo Córdoba, hoy va a venir Félix Kraus y también tiene una claque. Y vos te das cuenta de por qué. Porque nosotros ayer en un momento tuvimos 150 personas que nos estaban mirando a las 2:30 de la tarde de un día jueves. Y yo hace 4 o 5 años que hago la gran estafa con Max los domingos y nosotros estamos siempre entre 400, 500, por ahí 550, por ahí 350. Digo, hay como y lo vemos con Víctor Hugo. Víctor Hugo a donde va lleva un grupo que lo sigue. Entonces, ha cambiado eso. Ya tampoco la gente lee Clarín. Yo esta mañana vi una nota firmada, claro, por supuesto, en el diario La Nación, explicando quién era la diputada Santillán. En La Nación que vos conociste, que yo conocí, la diputada Santillán la meaban de costado. Sí. Ni siquiera de frente la meaban. Sí. Era irrelevante totalmente. Hoy esa chica es tapa de La Nación, ¿en serio? Porque escribe con falta de ortografía y dice cloaca. Entonces, la naturaleza del periodismo me parece que cambia. Y además cambia el que viene de abajo y se oferta, porque además, acordate que en los 90 hubo una gran afluencia de estudiantes a las carreras de periodismo, ¿no? Apareció las carreras de comunicación, las licenciaturas en comunicación, y se llenaron. Entonces, hoy ahí, empujándonos, hay un montón de pibes que vienen gratis.
Estamos complicados, Hernán. Sí, pero los periodistas están más complicados. Más complicados que nosotros, ¿no? ¿Y las noticias cómo son? ¿Tendremos noticias de ayer, aunque sea?